El taller de hoy día se trata sobre la función derivada, ¿ya? Así que si tiene alguna pregunta de lo anterior o la que estime conveniente, puede hacerla. A ver, en el chat dice, a ver. Taller. El último taller, ¿cierto? El taller 4. Ya, veamos. Igual una acotación, Sí, hable más, diga. que no preguntaban cuál era la recta, sino preguntaban que existiese. Entonces, por eso yo dije, bueno, tengo que buscar el límite, pero no sé cuál es porque estuvo difícil. Entonces fue, ya igual, no se indefinía y Ah, podría ser que sí existiese. ya, sí. Ujú. Sí, aquí nos enfrentamos con un problemón. Eh, el problema es que para resolver este ejercicio requerimos de un poquito más que la mera definición de pendiente de la recta tangente, ¿ya? Necesitamos algunas otras herramientas, aunque no es eh, no sería imposible, pero sí sería muy más difícil de calcular calcular la ecuación de la recta tangente o la pendiente de la recta tangente en el cero, ¿ya? Eh, Fíjese que el tipo de función o de expresión que aparece aquí eh, en cualquiera de los dos tramos de la f, ya el x cuadrado sobre seno de x y la raíz cúbica de 8 al cubo, eh, no son como las funciones que recién eh, estamos trabajando, ¿ya? Son un poquito más complejas, ¿ya? De hecho, mañana van a ver con el profesor Enzo una herramienta que nos va a permitir calcular eh, de manera rápida y eficiente eh, la recta tangente en el punto. Ahora, que exista o no la, la recta tangente, como dice Jürgen, es simplemente verificar si es que existe o no existe, ¿ya? Eh, y la primera pregunta que hay que responder es que si f es una función continua. Esto ya lo trabajaron también en la clase, ¿cierto? La función f es continua en el cero. Ya, perfecto. Que sea continua no garantiza la existencia de la recta tangente. Eso lo vimos nosotros también en el taller. ¿Por qué? Porque se está pegando justamente en el cero dos tramos de la función y que podían pegarse de una manera no eh, suave, le llamamos, sino que
que formara una punta, ¿ya? Para el caso del ejercicio C, o sea, de la parte C, este punto x igual a menos 1 está en la segunda, bueno, en el tramo de la raíz cúbica, ¿sí? Y habría que a ver, simplemente, bueno, por la definición hacer el cálculo, pero va a ser más complejo. Deme un segundo, a ver, ¿qué, ¿tú lo hiciste por la definición, Jonathan? Sí, profesor. Utilicé la definición y usé el tramo de la función, o sea, usé la definición de la función en el tramo en el que me dan x igual a menos 1, o sea, el de la raíz misma, que usted mencionaba. Sí, sí, sí. Y claro, o sea, en realidad es un problema como algebraico, porque en realidad se complica Sí. mucho, entonces quería ver algún consejo como para poder simplificarlo o avanzar a partir de eso. Eh, no tengo ningún consejo más que esperar a la clase de mañana, en Ya, donde perfecto. esta expresión, o sea, Ujú. para trabajarlo más rápido, más simple, más óptimo, eh, hay que esperar la clase de mañana, en donde se va a ver Ya, el álgebra te deriva. de derivadas, sí. Ya, Y perfecto. hay una herramienta también súper potente que nos va a ayudar, que es la regla de la cadena, Ujú. ¿ya? Que la vamos a ver después, en donde vemos derivadas de composición de funciones, ¿ya? Pero ahí nos estaríamos adelantando. La idea de este problema era justamente detenerse en, eh, en que la función puede estar definida por tramos, ¿sí? Y estos tramos, para que existan estas rectas tangentes, eh, debieran pegarse de manera, se dice, continuamente diferenciable. Es decir, paso de un tramo al otro, manteniendo una especie de suavidad en la derivada. No hay un salto en la derivada ahí. En ese Ya, sentido, la derivada sería una función también continua, ¿ya? claro. Pero O sea eso que ya, la derivada de cada tramo de la función también forma una función continua. claro, está Ya, definida en el cero o en el menos uno en ese caso, y es continua en esos puntos, ¿ya? perfecto. Gracias, profe. Eso, eso. O sea, si la pregunta es, ¿de qué manera puedo calcularlo más fácil? Álgebra de derivadas, pero eso todavía no lo vemos, ¿ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Eh, o- ¿No? Bueno, vamos a nuestro taller 5, ¿ya? Eh, a ver, veamos. Eh, estamos viendo o pasamos de ver la recta tangente o la ecuación de la recta tangente eh, a ver la función derivada o la derivada de una función en un punto. Y vemos que las definiciones son la misma, es decir, es el mismo límite que ocupo para calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, que para calcular la derivada de la función en un punto y para calcular la función derivada. Entonces, hay que tener presente de que son tres conceptos diferentes.
recta tangente, derivada en un punto y función derivada. ¿Ya? Esos tres conceptos son tres, situaciones o contextos que surgen de la misma definición, del mismo límite. El límite, el f de x menos f de p sobre x menos p, o en su definición con el h tendiendo a cero, ¿ya? Es el mismo límite que calculo, pero lo veo o lo interpreto de maneras diferentes, ¿ya? No sé si tienen clara esa distinción entre esos tres elementos, que son los que hasta ahora van en el curso, sin contar la continuidad. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Sobre ello? Bien, bueno. A ver, en resumen o en síntesis, tengo la pendiente o la recta tangente a f en P o en P, f de P. Tengo la derivada de f en P, quiere decir f' en P, ¿cierto? Y tengo la función derivada de f. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Si es que todos los calculo a través de esta expresión. Bueno, el primero interpreta este límite como la pendiente, ¿ya? Cuando existe, esto es un número real, m, ¿sí? Interpreta a este número como la pendiente de esta recta tangente. Cuando veo la derivada de una función en P, me olvido de esta perspectiva geométrica de la pendiente de la recta tangente y entiendo que este número m o el límite completo son iguales, ¿sí? Los veo solamente como un número real, ¿ya? Y, parece, esto debiera ser con colores. ¿Ya? Cuando lo veo como derivada, ¿sí? De una función en un punto, simplemente lo estoy pensando como un número real, ¿ya? Y cuando lo veo como la función derivada, tengo que entender que este m es un m que depende de p, ¿ya? Y al depender de p, genera una, bueno, también un número real, ¿cierto? Pero que va a ser simplemente la imagen, de una función, o voy a construir una función g que tenga a este número m de p como imagen. Y a esta función, considerando todos los p, le llamo la derivada de la función. Y como estoy pensando en todos, o sea, todos los p en el dominio de f, eh, en donde exista f',
de P, ¿sí? Entonces lo pienso ahora como una función, ¿ya? O como el conjunto de todas estas, de estos valores, de estas M sub P, pero también sin la perspectiva geométrica, ¿ya? Aquí lo pienso entonces como función, aquí lo pienso como número real, y aquí lo pienso como una eh, recta o en una perspectiva geométrica. Ahí está la distinción entre eh, las tres ideas que llevaban hasta ahora. ¿Ya? Entonces, el taller de hoy aborda esto de acá, ¿ya? La función derivada, es decir, calcular la derivada de una función en cada uno de sus puntos donde se pueda calcular. Entonces, cuando se pide calcular la función derivada, tengo que tomar un punto en donde un punto genérico para calcular la derivada de la función en ese punto, ¿ya? Y como es genérico, va a ser el conjunto de todo eso, de todas esas derivadas que se producen, me permite formar la función, ¿ya? Y pasa algo especial con la función, que lo vamos a ver en, en el siguiente ejemplo. Veamos en este caso, ¿qué ocurre? Ya. Entonces, calculo f', o tomamos una en el dominio de f, ¿sí? El dominio de f es como un punto de acumulación, ¿cierto? También. Y calculo la derivada de la función en ese punto a, ¿ya? Podemos escribir esto como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Sí? Recuerde que esa definición es equivalente a la definición cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Por qué se produce esa equivalencia? Porque hago el cambio h igual a x menos a. Entonces, cuando el x se acerca a la, esta diferencia es pequeña. Esta diferencia es pequeña, por lo tanto el h se va a 0 si el x se acerca a la. ¿De acuerdo? Interrumpa cuando lo necesite. Ya de aquí, bueno, simplemente hacemos cambiamos la f por lo que vale f. ¿Ya? A 0. Esto f de a más h sería coseno de a más h menos coseno de a. Recuerde que a es un número conocido, supuestamente, ¿ya? O un número fijo. El h aquí es variable. Esto sobre h. Y aquí utilizamos identidades trigonométricas, ¿ya? ¿Cómo calculo el coseno de la suma? Coseno de A por coseno de H menos seno de A por seno de H. Y esto... me faltó espacio. Menos coseno de A. Y todo esto sobre H. ¿Cierto? Ya, igual. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos... ¿Sí? Ah, no tenía micrófono prendido. Ah, ya. No va a intervenir. Tenemos No, pero un coseno... Fíjese, como el coseno de A, o la A en realidad es un valor fijo, una constante, coseno de A o seno de A también son constantes. Entonces, podríamos apartar aquello que podríamos eventualmente sacar del límite. Por ejemplo, este coseno que se repite ahí y acá. ¿Ya? Entonces, vamos a reescribir esta expresión.
límite cuando el h tiende a 0 de el coseno de a factor de coseno de h menos 1, ¿cierto? Y esto sobre h, y voy a escribir en otro lado el seno de a, seno de h sobre h, separándolo así. Fíjese que aquí, en este segundo término, me queda algo conocido. Seno de h partido por h cuando h tiende a 0. Ese límite lo conocemos, ¿cierto? Seno de a es una constante. El coseno de h menos 1 partido por h, ¿cuánto será? Es el 0, exactamente. ¿Ya? Entonces tenemos que, por álgebra de límites, este límite existe, porque existe cada uno de los límites que lo componen. ¿Ya? Entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de coseno de a por coseno de h menos 1 sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 de seno de a, seno de h sobre h. Así. Entonces esto es por álgebra de límites, ¿cierto? De aquí me queda coseno de a por 0, por el valor de esa expresión en su límite, menos esto que tiene límite 1 por seno de a, por 1, o sea, menos seno de a. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la función derivada, o sea, coseno derivado en a para cualquier a en como punto de acumulación del dominio, es menos seno de a. ¿Ya? Entonces yo digo simplemente que f' de a es igual a menos seno de a. También podría anotarlo como f' de x igual a seno de x, el opuesto, ¿ya? O también podría anotarlo como de f de x en x, ¿ya? Como menos seno de x. También podría anotarlo como la derivada con respecto a x del coseno de x es menos seno de x, ¿ya? Todas esas notaciones sirven y expresan exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Más o menos claro? Yo tengo dos dudas. Dude. La primera es sobre la factorización o cómo separar la resta de la suma del coseno a esa resta. No entendí cómo le hice algebraicamente. Este paso de aquí. Sí. Ah, ya. Bueno. Lo voy a borrar y lo voy a escribir de nuevo. Por favor. Veamos. Tengo, fíjate, fíjate en esa expresión, ¿ya? Hay un menos coseno este menos coseno. de A. Ah, ya, no lo había visto, es que estaba muy enano. Sí, pues es que yo dije que me había quedado corto de espacio, pero Sí, es que justo no alcancé a ver eso. le cambié el color a todo, lo siento. Coseno de A, ahí.
¿ya? Entonces, eh, uaf, qué terrible. Ese y ese los factorizo, ¿ya? Me quedó todo rojo, lo siento. Eh, y No se que, preocupe, deje así nomás. sí, no puedo cambiarlo tampoco. Así que, aunque me preocupase, yo no lo iba a cambiar. Veamos. Factorizo por coseno de A, ¿ya? Y me queda multiplicado, bueno, parece que ya entendiste, ¿cierto? Coseno Sí, de H es que no me viste ese coseno de A, entonces menos por 1. eso yo Sí, dije, estaba aquí muy chico. sí, Y sí, ahora sí me queda partió claro. partió todo por H, y el otro es seno de A, seno de H. Ya, Ya, ahí ahora está. sí, gracias. Además, ¿sí? Sí, quedó muy, muy pequeñito. Bien. Y la otra duda era una, dijo usted. O sea, eran dos. Ah, sí, 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 sí. Estrictamente deberíamos trabajar el coseno de h menos 1 por h y multiplicarlo por el conjugado de la parte de arriba para obtener que el límite es 0. O sea, fue como un Eh, salto sí, igual nos saltamos, es que también nos saltamos ese y para ese, no seguir. pero res- asumiendo que estos son conocidos, Ah, ya, ya, sí, 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 sí. ¿ya? Conocido y conocido, Ah, ya, ya. ¿por qué? Porque pasamos cálculo 1, Ya. ¿ya? Ya, ya. Entonces no voy a hacer camino largo. Claro, claro. En límites que son así, como clásicos, ya uno puede saltárselo, ¿ya? Ya. Lo voy ¿Sí? a dejar anotado. Lo mismo va a pasar después con las derivadas. Las derivadas clásicas, y es lo que viene a continuación en el taller, hay algunas que las vamos a saber, ¿ya? Y van a ser como el repertorio base para calcular otras derivadas, ¿sí? Que esas otras sí van a necesitar una justificación. Y en este momento necesitamos justificarlas todas, las básicas primero, ¿ya? Ya, siguiente. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No. ¿No? Ya, veamos. Aquí dice, y aquí yo les quiero explicar una cosa muy, muy, muy especial, que tiene que ver con la pregunta que hizo Jonathan al inicio. Dice, determina la función derivada de esta función f. Esta función f tiene dos tramos. Por lo tanto, podríamos esperar que su función derivada también tenga dos tramos. Una para x mayor a 0 y otra para x menor o igual, lo voy a poner con otro color, que 0. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener una función o una expresión y aquí vamos a tener otra expresión. ¿Ya? Entonces, primero, podemos derivar podemos encontrar la función derivada, llamémosle f1 de x como x cuadrado y f2 de x como x al cubo más 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué ocurre. Primero, calculamos la derivada de f1 en a, ¿ya? Tomando eh, una mayor que 0. ¿Ya? Podría ser cualquiera para calcular la función derivada de x cuadrado en cualquier punto. ¿Ya? Entonces, al calcular la derivada de la función de la primera parte en a, nos queda calcular el límite. Esto podemos hacerlo por la definición tradicional. Cuando x tiende a la de f de x menos f de a, no, f1 de x, f1 de a sobre x menos a, y esto va a ser el límite cuando el x tiende a la a de x al cuadrado menos a al cuadrado sobre x menos a. Aquí arriba me queda una suma por diferencia, ¿cierto? Y que se va a factorizar, se puede factorizar y se va a simplificar con el x menos a de abajo y me va a quedar simplemente x menos, o sea, x tiende a la de
x más a el límite. ¿Sí? Y esto es simplemente 2a. Profe, la A se la toma usted, ¿cierto? Un número que es como Sí. otro número distinto del X, solamente. Igual que antes. Ya. Igual que antes, ¿ya? También Ya. debería, por eso decía, también debería decir sea A en el dominio, o sea, punto de acumulación del dominio de la función. Pero aquí tengo dos partes, entonces este primer caso, ¿ya? El primer caso es cuando el A es positivo y el segundo caso es cuando el A es menor que 0. Voy a tener un tercer caso cuando A es igual a 0. Y este lo voy a analizar al final. ¿Ya? Entonces tengo que mi función derivada para la primera parte, cuando el A es mayor que 0, es 2A. Y en términos de X sería 2X. ¿Cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perfecto. En el segundo caso, entonces, tengo que derivar esta otra expresión, x cubo más 1. ¿Ya? Y tomo un a en el otro dominio, pues menor que 0. Voy a tomarlo menor que 0. ¿Qué ocurre? F', o sea, sí, F2', o sea, la derivada de del segundo tramo de la función en A va a ser el límite cuando x tiende a la de, voy a escribirlo inmediatamente, x al cubo menos, bueno, más 1 menos a al cubo menos 1, ¿cierto? F de A sobre x menos a. Y esto va a ser el límite cuando x tiende al a de x al cubo menos a al cubo sobre x menos a. Y esto creo que lo habíamos calculado y era por diferencia de cubo. Lo factorizamos por diferencia de cubo. Y me Profe, ah, ¿está escribiendo? ¿no se ve? No se nos ve el número 2. Ah, ya, espérese. Vamos a... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces estoy derivando la segunda parte o el segundo tramo de la función, ¿sí? Que es esto de acá, ¿sí? ¿Ya? Profe, ¿y usted se volvió a tomar A? Sí, ¿Y siempre, por qué? ¿Y uno no se puede tomar como otra letra para indicar que esa es ahora negativa? ¿No? cualquier letra, pues ¿Puede? da lo mismo. Ya. Da lo Ya. mismo. Lo que hice fue tomar un A en el punto como punto de acumulación del dominio y entender de que este A podía ser mayor que 0, podía ser menor que 0 o podía ser igual a 0. Y cada uno de esos me da un caso. Caso 1, caso 2, que es el que estoy haciendo ahora, y un tercer caso, que es A en A igual a 0, que es justamente donde se pega la función. ¿Ya? Entonces, quizás yo estoy cometiendo el error de no ver la continuidad primero. Pero el único punto que presenta ese conflicto de discontinuidad es el 0, que lo dejo para después. ¿Ya? Antes de 0, o sea, perdón, mayor a 0, no hay problema, la función es continua. Menor a 0, menor estricto, también la función es continua. ¿Sí? Y puedo calcular, y estoy haciéndolo, puedo calcular su derivada. Y luego, en un tercer caso, voy a analizar qué pasa en el 0. Y en ese caso, como es el punto donde se juntan dos tramos de la función, voy a tener que pensar primero en la continuidad y después en su derivada. ¿De acuerdo? ¿Seguimos?
Entonces, cuando llego a este límite, sé que puedo factorizar y simplificar el x menos a de arriba y abajo. Entonces me va a quedar simplemente x tendiendo a a de x cuadrado más ax más a cuadrado. Y esto es 3a al cuadrado. ¿Sí? Si escribo esta expresión en términos de x, como nos gusta llamar a las funciones en términos de x, me va a quedar 3x al cuadrado, como el segundo tramo de mi función derivada. ¿Sí? Y ahora voy a ver qué ocurre en mi caso tercero, ¿ya? Cuando el a que tome es 0. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es ver la continuidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya conversábamos la vez pasada que si la función no es continua, imagínense que tengo un tramo aquí y el otro por acá, en este punto no voy a tener posibilidad de calcular límites laterales y que sean ellos iguales. O sea, el límite a través del cual se define la derivada eh, no va a ser posible, ¿ya? Calcular. Ya, continuidad. Continuidad de f. De f. Entonces, el límite de f cuando x tiende a 0. ¿Ya? Por la derecha, ¿cuánto es? Es decir, para los x mayor que 0, es 0. ¿Sí? El límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿cuánto es? 1. 1, perfecto. Entonces, esto no se tiene, no hay continuidad. ¿Ya? Y si no hay continuidad, no puedo eh, tener derivada en ese punto en donde pierdo la discontinuidad. ¿Sí? Entonces aquí, como f no es continua en x igual a 0, f' en 0 no está definida. ¿Ya? Entonces, este tercer caso que aparece aquí no es parte del dominio de la función derivada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que A no pertenece al dominio de la función derivada, que no es lo mismo que un punto de acumulación del dominio de f. ¿Ya? Entonces, en mi función derivada, cuando yo la defino, el dominio cambió. El dominio cambia y ya no es el mismo dominio que tenía mi función original. Por eso digo, o por eso se dice, que el dominio de f' o de la derivada de la función es un subconjunto, o puede ser igual, que el dominio de f. O sea, cuando derivo, genero una función cuyo dominio en general es más chico, entre comillas, que el de la función original. No siempre se mantiene el dominio. Eso es lo que quiero destacar aquí. ¿Se entiende esa idea? Piense en el caso, en otro caso, de la función valor absoluto de x. ¿Sí? La función valor absoluto de x se puede derivar. Y se puede derivar en cualquier punto, salvo en el 0. ¿Sí?
Si no se puede derivar en el 0, quiere decir que g' de x va a estar definida para los mayores que 0 y para los menores que 0, pero no en el 0. Para los mayores que 0 vale 1 y para los menores que 0 vale menos 1. ¿Ya? Hasta ahí, Cuando habla de A no perteneciente al dominio de F, se refiere a igual 0. claro, claro. A igual a 0. Ah, sí. Sí. Ahí. Pero no el dominio de F, sino que el dominio de la derivada. Ah, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Aquí tengo dos situaciones en donde el dominio de la función derivada es diferente al dominio de la función original. La primera situación es esta de acá, es decir, que la función f no es continua en un punto. Si no es continua en un punto, no puedo derivarla en ese punto. ¿Ya? La otra situación es que la función sí sea continua en todas partes, pero hay un punto en donde las derivadas por un lado y por otro lado son diferentes. Acuérdese del valor absoluto. Aquí voy con derivada con pendiente igual a 1, o sea, con recta tangente igual a 1, y aquí voy con la recta tangente con pendiente igual a menos 1. Siempre. Y aquí, en ese punto, no tengo. No existe es el límite por el cual se calcula la derivada de la función. ¿Ya? Entonces, en el 0 no se puede derivar. No existe la derivada. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo sé que este tema es un poquito complejo. Así que entiendo que tenga varias preguntas. Lo que no entiendo es que no las haga. Profesor, yo tengo una pregunta. Dijimos que esto era en general, que en general el dominio de la función derivada era un subconjunto del dominio de la función original. ¿Sí? eh, pero cuando decimos en general, decimos en casi en todos los casos y hay muy pocas excepciones. Es decir, ¿cuáles serían como las excepciones en las que podríamos asumir de que efectivamente el dominio coincide? No sé si Eh, se entiende. sí. En funciones que se comportan, en funciones que son suaves, que no tienen esas puntas o que no tienen Ya. saltos. O sea, ¿Ya? polinomios, por ejemplo. Los polinomios sí, todas mantienen el mismo dominio. Ya. Pero estas funciones que son así por tramo o o que tienen estas características como el valor absoluto, ¿ya? Que tienen así como Ya. puntas, esas pierden elementos del dominio cuando yo las derivo. ¿Ya? Y en general eso se traduce que en estas funciones por tramos, eh, los tramos que son menores iguales se transforman en menores estrictos o mayores estrictos, Claro, casi siempre. claro, se pierde el punto aquí. Se Ok, pierde el punto en donde la función se conecta. ¿Ya? ya, perfecto. Gracias, profe. Ya. A ver, dice en el chat, profe, si el valor absoluto se puede representar como raíz de x al cuadrado, entonces esa función tampoco es derivable y no se puede hacer. Ah, mire, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vamos, el siguiente ejercicio en el taller, el taller está subido y aquí yo me di el espacio para poder escribirlo, ¿ya? En el taller que tienen en el aula está todo esto junto. Entonces aparece dentro de las funciones por derivar la función eh, raíz de x, ¿ya? Hagamos el cálculo y vamos a poder responderle a Rodrigo. Fíjese, cuando yo calculo la derivada de f en algún punto x,
¿ya? Pensemos nuevamente, A eh, en un punto de acumulación del dominio de la función, ¿ya? Esta función tiene dominio todos los reales positivos y el cero, ¿ya? Entonces la podría ser cualquier número real positivo o cero. Vamos a ver si es que efectivamente al derivar podemos evaluar en todos los puntos. Aquí ya nos están diciendo de que el cero va a tener problemas, ¿ya? Pero vamos a calcular. Imagínense que esto no está, ¿ya? Imagínense que esto no está. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a la, no sé si me va a convenir esta o la otra con h, de la raíz de x menos la raíz de a sobre x menos a. Entonces, ¿qué puedo hacer? Abajo están los cuadrados de los elementos que están arriba. Entonces podría yo ver esto como una suma por diferencia. Así, raíz de x menos raíz de a. Aquí raíz de x menos raíz de a por raíz de x más raíz de a, ¿cierto? Entendiendo que me estoy acercando por la derecha, ¿sí? O sea, perdón, que todo esto está bien definido, que la A es un número mayor que cero, eso es lo que quería decir. Entonces puedo simplificar ese con ese término y me queda 1 partido por 2 veces la raíz de A, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo está definido? Cuando 2 raíz de A es distinto de 0 y y A es mayor que 0, estricto. O sea, cuando A es un punto de acumulación del dominio, es decir, es un número real positivo o cero, pero necesito que sea distinto de cero. Por lo tanto, f', ¿sí? O la derivada de f va a ser 1 partido por 2 raíz de x y el dominio de esta nueva función va a ser r más, sin el cero. ¿Ve? Aquí tenemos otro caso en donde la función derivada tiene un dominio más chico. O ya, claro, a mayor que cero también sirve. ¿Ya? Un dominio que está contenido en la función original. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Volvemos a la pregunta de Rodrigo. Rodrigo dice, profe, si el valor absoluto se puede representar como la raíz cuadrada, la raíz de x al cuadrado, entonces esa función, es decir, la raíz, tampoco es derivable. En el cero, la raíz no es derivable. ¿Ya? Raíz de la derivada de f en cero no está definida. Fíjese lo que está pasando gráficamente. Ahora vamos a conectar con nuestra idea de recta tangente. ¿Ya? Nuestra función raíz cuadrada es esa, así, ¿cierto? Y nuestras rectas tangentes, nosotros eh, las dibujábamos así, ¿cierto? Por ejemplo, esa es la recta tangente en ese punto. Cuando me acerco acá, me voy acercando al cero, voy a tener una recta tangente así. Luego, así. Y cada vez más inclinada. Entonces, cuando tengo aquí, en el cero, ¿qué va a pasar? La recta tangente a la raíz cuadrada va a ser vertical. Entonces la pendiente de esta recta tangente tiende a cero, perdón, a infinito, si el punto P tiende a cero. Claro, porque esta es la función que me da las pendientes de las rectas tangentes a la curva. ¿Se entiende? Y cuando el x tiende a cero, esta cuestión se va al infinito. ¿Ya? ¿Alguna duda? O, perdón, ¿queda claro? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Perfecto.
Bueno, eh, la función derivada de una constante, procesando. Haga las preguntas que estime necesarias. Yo sé que esto es complejo, es delicado, son hartos temas que hay que ir poniendo en juego. Está la continuidad, está el concepto nuevo que es derivada, está el concepto y la derivada en todos sus sentidos, como punto, o sea, como pendiente de recta tangente, como un valor, ¿cierto? Un valor aquí que no está definido en el cero, y además como una función que tiene un dominio específico. ¿Ya? Son hartos temas que están poniéndose en juego. Así que entiendo si tiene preguntas. Por eso, hágalas. En el listado, o sea, en el ejercicio 2 hay un listado de funciones para los cuales hay que comprobar que efectivamente esa es la función derivada. Se dice función derivada o la derivada de la función, así, a seca, ya en general. ¿Por qué? Porque se supone que está calculada en cualquier punto en donde ella se pueda calcular. ¿Ya? Fíjese, bueno, aquí en los ejercicios propuestos está nuevamente la función valor absoluto, pero de x menos 4. La función valor absoluto no tiene derivada en el 0, porque es donde se juntan los dos tramos. Entonces, esta función, que también es un valor absoluto, ¿en qué punto no tendrá una derivada? En el 4, exactamente. Es donde se juntan los dos tramos del valor absoluto. En x igual a 4, la parte de adentro del valor absoluto se hace 0 y ahí se pierde la derivabilidad. ¿Bien? Mire, veamos rápidamente las que quedan. Si f es una función constante, tengo que calcular el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, o en su otra versión, ¿cierto? Cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Cuánto es f de a más h? K, muy bien. ¿Y cuánto es f de a? K también. ¿Y cuánto es K menos K? 0. 0 partido por cualquier cosa, 0. El H no es 0, así que está bien. El 0 en el numerador es fijo, entonces esto es 0. La derivada de una constante siempre es 0. K, Profe, como dice Belchamp. ¿Sí? no vamos a utilizar la notación que teníamos de una función así como f, dos puntos, el dominio, el codominio, la variable y hacia dónde va. No sé si me explico Sí. cuál es esa notación. ¿Es importante o no? Así como cuando definíamos la inversa, que también podemos definirla así como de esa forma, así como... Sí, es importante, es importante. Aquí sí, no lo puse, pero cuando se pide determinar la función, aquí yo me detuve solamente en la idea del dominio, ¿cierto? En este caso, la función aquí está definida en un dominio, el recorrido, números reales, ¿cierto? Y tengo la expresión algebraica. En el caso de la función raíz cuadrada, tendría que, bueno, aquí ya están sus componentes, tendríamos que decirla como f' de r más en r, tal que toma un x y lo lleva en 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Ya? Entonces, eso sería lo correcto si nos piden Esto definir la función derivada. lo correcto y lo más formal. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Esto también está bien.
¿ya? Porque estoy diciendo cuál es el dominio de la función y cuál es la expresión de la función. Y entendemos que son siempre funciones con codominio los números reales, ¿ya? ¿Sí? Puedo definir siempre la función aquí hacia los reales. Entonces, en este caso, como la derivada en un punto y en cualquier punto me da 0, yo digo que mi función derivada es la función nula. Y esto está definido para todo A en R. Entonces, f', ya que estamos en esto, lo defino de R en R como tomo un X y lo lleva a 0. ¿Sí? En el caso de la función con identidad, calculo el límite cuando X tiende a la de X menos A sobre X menos A. Es decir, f de X y f de A como la identidad. Y esto me da, voy a anotarlo inmediatamente, me da 1 para todo A. Entonces la función derivada va de R en R, toma un X y lo lleva en el 1. ¿Sí? La función seno derivado, esto quedó pendiente del taller pasado. La derivada o la función derivada de seno es la función coseno. Tiene que ser el mismo arreglo trigonométrico. La función exponencial, aquí está, sí va a ser interesante este cálculo, fíjese. ¿Por qué? Ya, yo tomo un punto cualquiera, entonces voy a calcular el límite cuando h tiende a 0, o sea, a la, perdón, de f de a más h menos f de a sobre h. Esto será límite cuando h tiende a... No, está bien. Está bien, es 0. 0 de e elevado a a más h menos e elevado a sobre h. ¿Cierto? Fíjense que por propiedades de las potencias, este primer término de aquí es un producto. ¿Ya? Un producto e elevado a por e elevado a h. Entonces tengo un factor común e elevado a. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de e elevado a por e elevado a h menos 1 sobre h. Como el a es un número fijo, no depende del h, puede salir del límite, queda e elevado a por el límite cuando h tiende a 0 de e elevado a h menos 1 sobre h. ¿Y este límite cuánto es? Si el h tiende a 0, ¿sí? E elevado a h menos 1 sobre h, aquí me equivoqué, es 1. Entonces me queda simplemente e elevado a. Fíjese que estoy calculando la función derivada de e elevado a x, o la derivada de, ¿sí? En a, y me da ella misma. Y claro, la función exponencial tiene la particularidad de que su derivada es ella misma. ¿Ya? Entonces, aquí no cambia nada. ¿Ya? F', entonces va de R, bueno, puedo definirla en R, toma un X y lo lleva en E elevado a X, tal como estaba la función original. ¿De acuerdo? Los ejercicios propuestos, bueno, tiene que usar la misma definición de esta de los límites para calcular la función derivada de eso, un x a la n, el logaritmo natural, ¿sí? Que le va a salir similar al trabajo anterior,
Esta está interesante porque es la derivada de una función que se escribe como una suma, ya adelantándose al álgebra de derivadas. A ver qué dice en el chat. 0 dividido por 0. Ah, sí, no, tiene que hacer un ajuste aquí para calcular esto, ¿ya? De cálculo del año pasado, o sea, del semestre pasado. Después dice, profe, cuando usas la fórmula de H, la normal, da igual? No, a veces es más fácil la con H, y otras veces es más fácil con el X. Vea los ejercicios resueltos, y si, por ejemplo, en estas que son exponencial, logaritmo, es más fácil la con H, ¿ya? Luego, mire, yo creo que nos falta poquito, o sea, hasta la próxima clase nomás, para calcular derivadas usando el límite, y después vamos a usar otra herramienta, ¿ya? Así que por ahora las que le hemos mostrado con H es porque es más fácil con H. Le decía yo que en el caso del ejercicio D, es la derivada de una t, es decir, el límite cuando x tiende a la de t de x menos t de a sobre x menos a, pero este t de x y este t de a es un f de x más un g de x menos f de a menos g de a sobre x menos a. Entonces, usted hace una asociación de S con S y esos dos con el mismo denominador, y le queda la derivada de f y la derivada de g. ¿Ya? Entonces, ahí tiene, bueno, aquí vienen las indicaciones de cómo hacerlo. Y ahí vienen las indicaciones para el cálculo del logaritmo natural también. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una otra pregunta. Ya. Estaba pensando en la que la continuidad no estaba en cero. En el ejercicio, creo que era el 1, el 1B. En esa. Al definir la función derivada sería desde los reales menos el 0 Sí, sí. y desde x, y tendría que poner Estas dos, la así. función por tramo. Sí, por tramo. Y aún así incluyo el 0 o no. O sea, No, pues, en la no, el cero función. no está. De hecho, si lo O defines sea, así, no, pero me mira, refiero como en una definición de este tipo, así, ya está explícito el dominio de la función. ¿Ya? Aquí se define el dominio de la función. El dominio en cada uno de los tramos. Entonces, en esta parte, el 0 no está incluido. ¿Ya? ¿Me escucha? Se fue. ¿qué? No, si estoy aquí. Ah, ya. Entonces, yo le digo, así ya está definido en términos de el dominio y la expresión algebraica. Fíjate que lo que yo puse más abajo, por ejemplo, en esto de aquí, tengo el dominio y tengo la expresión, aquí, la expresión algebraica. El recorrido sé que va a estar dentro de los números reales. ¿Ya? Y toleramos esa imprecisión, ¿no? Porque siempre son funciones en los números reales. Entonces, que yo defina el dominio y la expresión algebraica sabiendo que tengo como recorrido los números reales, va a estar bien. Lo que tú decías es definir como los reales sin el cero hasta los reales, mi función derivada, ¿cierto?
y que toma un x y lo lleva en, y aquí tendrías que poner los dos tramos. Sería 2x y 3x cuadrado, que sería exactamente lo mismo, poner x mayor a 0 y x menor a 0. Así quedaría. Esta Ya, para el esa era mi, ejercicio anterior. esa era mi duda. Gracias. Ya. Eso, si no hay más dudas, estamos pasados en varios minutos, pero qué bueno que Catalina, bueno, nos entendió, me alegro un montón, me hace el día. Ya, perfecto. Si no hay más dudas, Chao, profe. que esté muy bien, que estén todos muy bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Adiós.